El origen de la prueba y la primera noche oscura de José. La historia que vas a escuchar no es simplemente un relato de fantasmas ni una narración campesina para pasar la noche alrededor de una fogata. Es una metáfora profunda sobre la vida, la esperanza y la capacidad del ser humano de enfrentarse al miedo con valentía. Vamos a sumergirnos en las raíces de este cuento para descubrir lo que encierra, no solo como anécdota, sino como una enseñanza que atraviesa generaciones. Imagina por un momento un lugar donde la tierra reseca se agrieta como si fueran heridas abiertas. El sol quema sin compasión y cada hoja seca que cruje en el suelo es un recordatorio del hambre que se avecina. Así vivía José, un campesino joven de manos curtidas por el trabajo y de mirada cansada por la escasez. Su hogar, una casita de adobe levantada con esfuerzo, era símbolo de humildad pero también de lucha. A su lado, su esposa, compañera inseparable, compartía silencios y esperanzas, aunque ambos sabían que el futuro se desmoronaba entre sus dedos. Durante meses no había caído una sola gota de lluvia. Las semillas que antes daban vida al maíz y a los frijoles quedaban enterradas en una tierra dura como piedra. El agua del pozo se agotaba poco a poco, y lo poco que lograban obtener se convertía en tesoro de subsistencia. No eran solo José y su esposa quienes sufrían. Todo San Nicolás se ahogaba en la misma angustia. Vecinos que alguna vez reían juntos ahora fruncían el ceño con preocupación. Madres que antes alimentaban a sus hijos con abundancia, ahora veían sus platos vacíos. El ambiente entero estaba cargado de miedo y desesperación. Una tarde, el pueblo entero se reunió en la finca más grande. No era una reunión común, era un grito de auxilio colectivo. Hombres de rostro endurecido y mujeres de mirada triste hablaban todos al mismo tiempo. Algunos levantaban la voz con enojo, otros dejaban caer lágrimas en silencio. No era fácil aceptar que todo lo que conocían se estaba desmoronando. En medio de aquella multitud surgió una idea: escribir una carta al alcalde del municipio, implorando ayuda. Necesitaban un pozo, una fuente de agua que salvara no solo sus cosechas, sino sus vidas. La decisión fue unánime. La carta se redactó con manos temblorosas pero firmes. Cada palabra estaba impregnada de urgencia, de dolor y de esperanza. Pero entonces apareció el verdadero problema. ¿Quién llevaría ese mensaje? El camino hasta el municipio era largo, lleno de cerros solitarios y rumores inquietantes. Algunos hablaban de bandidos, otros de viajeros desaparecidos y unos cuantos de presencias extrañas que merodeaban al caer la noche. Nadie quería arriesgar su vida. El silencio se hizo pesado cuando todos giraron la mirada hacia José. Él era el más joven, el más fuerte y paradójicamente el más pobre. Su necesidad era tan grande que su corazón no podía darse el lujo de dudar demasiado. Los campesinos le ofrecieron unas pocas monedas, apenas suficientes para sobrevivir unos días, pero para José aquello representaba esperanza. Miró a su esposa, y en sus ojos vio el mismo miedo que lo rodeaba en aquel círculo de vecinos, pero también vio la resignación de quien entiende que no hay otra salida. José aceptó. El destino ya estaba escrito. Al amanecer, con el morral colgado al hombro y la carta guardada como si fuera un tesoro, montó en su viejo burro. El pueblo entero lo despidió en silencio. Nadie sabía si volvería a verlo. La escena era conmovedora. Un joven campesino, solitario, cabalgando hacia lo desconocido mientras el polvo del camino se levantaba detrás de él, como una nube que borraba su rastro. La jornada fue dura. El sol caía a plomo, y el cansancio se acumulaba en sus piernas y en su corazón. No llevaba más que un pedazo de pan duro y un poco de agua, racionando cada bocado como si fueran las últimas provisiones del mundo. Cuando la noche comenzó a envolverlo todo, José se encontró rodeado de oscuridad absoluta. No había casas, ni postes eléctricos, ni una lámpara que iluminara el camino. Solo el murmullo del viento y el crujir de la maleza bajo las patas del burro. Fue cerca de la medianoche cuando decidió detenerse bajo un árbol viejo y nudoso. Amarró a su burro y se sentó en una roca para descansar.
El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sacó el pan de su morral, pero cada bocado sabía a miedo. De pronto, un viento fuerte sopló, trayendo consigo un sonido extraño, como pasos que se acercaban lentamente. José abrió los ojos de par en par y lo que vio lo dejó paralizado. Un hombre mayor delgado vestido con un sombrero y un abrigo largo estaba de pie a pocos metros de él en medio de la nada. El anciano habló con voz firme pero tranquila. «Buenas noches, joven. ¿Hacia dónde se dirige?» José, dudando, respondió que iba al municipio de San Jacinto a llevar una carta en busca de ayuda. El anciano entonces lanzó una advertencia que heló su sangre. «Si duermes aquí, no verás el amanecer». La frase retumbó como un trueno en su interior. No era una simple advertencia, era un presagio. El campesino dudó. ¿Debía confiar en aquel extraño? El hombre le indicó que tomara el camino del este, uno más largo pero más seguro, marcado por grandes piedras que lo guiarían fuera del monte. La mirada del anciano no era normal. Había algo en sus ojos, una mezcla de sabiduría y misterio que hacía imposible ignorarlo. Con un nudo en la garganta, José le dio las gracias, montó a su burro y siguió las indicaciones. El camino era arduo, pero mientras avanzaba pudo ver desde un claro el sitio donde pensaba dormir antes de encontrarse con el anciano. Allí, junto a una fogata, había dos hombres armados con escopetas. José se estremeció. De haber hecho caso a su instinto, ahora estaría atrapado en una pesadilla. Entendió que aquel anciano no era un simple viajero, lo había salvado de un destino terrible. Esa primera noche oscura marcó el inicio de algo mucho más profundo. Era más que un viaje hacia el municipio. Era el comienzo de una travesía hacia lo desconocido, donde el valor, la fe y la intuición serían sus únicas armas. José aún no lo sabía, pero aquella figura misteriosa no solo le había cambiado la ruta, también le había cambiado la vida para siempre. El hallazgo del tesoro y el despertar de la prosperidad. Cuando José salió del panteón aquella última noche, el aire frío parecía distinto. Ya no era un frío que erizaba la piel con temor, sino una brisa que traía calma, como si realmente algo invisible hubiera sido liberado. La idea de que aquel anciano, aquel protector misterioso, era en realidad Ernesto García, un alma en pena, aún lo mantenía perturbado. Sin embargo, también sentía dentro de sí una fuerza renovada, una confianza que jamás había experimentado. Ahora tenía un propósito nuevo: encontrar el tesoro prometido. La mañana siguiente se levantó temprano, apenas con las primeras luces del alba. Preparó un morral con agua y un poco de comida. No le contó nada a su esposa, pues no quería preocuparla ni despertar rumores innecesarios entre los vecinos. Aquel secreto debía guardarlo solo en su corazón, al menos hasta descubrir si era verdad o simplemente una ilusión de la mente. Montó su burro y se dirigió hacia las faldas de la montaña, siguiendo las palabras que resonaban en su memoria. «Ahí está el tesoro, ve y tómalo». El trayecto fue duro. El camino estaba lleno de piedras, arbustos y pendientes que desgastaban sus piernas y las del animal. Pero José no se detuvo. Cada paso era un recordatorio de la esperanza que aquel hallazgo representaba. Después de varias horas de búsqueda, llegó a un claro donde la tierra estaba removida de manera extraña, como si alguien hubiera trabajado allí hacía tiempo. Se arrodilló y comenzó a cavar con sus propias manos, ayudándose de una vieja pala que había llevado consigo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra que manchaba su piel. Cavó y cavó, hasta que sus dedos chocaron con algo duro. El corazón le dio un vuelco. Escarbó con más desesperación hasta descubrir un pequeño cofre de madera, viejo y carcomido por el tiempo. Con las manos temblorosas lo sacó de la tierra y lo colocó frente a él. Su respiración se aceleraba, como si estuviera presenciando un milagro. Cuando abrió el cofre, sus ojos se iluminaron. Dentro había varias monedas de oro y algunas joyas desgastadas pero aún valiosas. No era un tesoro inmenso, no era una fortuna de reyes, pero era suficiente para cambiar su destino y el de su pueblo.
En ese instante José comprendió que la promesa del anciano había sido real, y más que eso, entendió que aquel encuentro sobrenatural tenía un propósito mucho más grande: demostrarle que la vida siempre guarda oportunidades inesperadas, incluso en los momentos de mayor oscuridad. El oro brillaba bajo la luz del sol como si fuera un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la fe y la perseverancia pueden abrir caminos donde antes solo había desesperanza. José guardó el cofre en su morral y emprendió el regreso al pueblo. Durante el trayecto pensaba una y otra vez en las palabras del anciano: no usar el oro para caridad ni para regalarlo, sino para compartir lo que de verdad importa. Esa frase lo golpeaba con fuerza. El espíritu no le pedía que se convirtiera en un hombre egoísta, sino que entendiera que la riqueza material no era lo esencial. Lo esencial estaba en el agua, en la comida, en los frutos de la tierra. El oro era solo una herramienta, un medio, no el fin. Cuando José llegó a San Nicolás, lo primero que hizo fue mostrarle el cofre a su esposa. Ella quedó atónita, incapaz de creer lo que veía. Lloró de emoción, abrazándolo con fuerza, mientras repetía que aquel hallazgo era la respuesta a todas sus oraciones. Pero José, sereno, le explicó que ese tesoro no debía malgastarse ni convertirse en motivo de codicia. Le habló del encuentro con el anciano y de las condiciones que había puesto. Su esposa, aunque sorprendida y asustada, confió en él. Sabía que José no era un hombre ambicioso ni un soñador imprudente. Sabía que su corazón era puro y que sabría usar aquella riqueza con sabiduría. Con parte del oro, José organizó la construcción del pozo que tanto necesitaba la comunidad. Contrató a hombres con experiencia, compró materiales y reunió a los vecinos para trabajar juntos en la obra. El día en que brotó el primer chorro de agua cristalina del pozo, el pueblo entero estalló en aplausos y lágrimas. Era como si la vida misma hubiera regresado a San Nicolás. El agua llenaba cántaros, regaba los cultivos y devolvía la esperanza a cada familia. El tesoro, que parecía un regalo personal, se convirtió en la salvación de todos. La noticia se esparció rápidamente entre los pueblos vecinos. Muchos venían a ver el pozo, a beber de su agua y a admirar la valentía de José. El campesino humilde se convirtió en un hombre respetado, no por el oro en sí, sino por la manera en que lo había usado. Había transformado una riqueza oculta en un recurso compartido. Y aunque nadie más sabía del espíritu de Ernesto García, todos intuían que algo sobrenatural había bendecido al pueblo. Con el tiempo San Nicolás comenzó a prosperar. Las cosechas volvieron a crecer, los animales recuperaron su fuerza, y los niños corrían riendo por las calles de tierra. José, que alguna vez había sido visto como el más pobre, ahora era considerado un líder, un ejemplo de fortaleza y gratitud. Sin embargo, jamás dejó que el orgullo lo dominara. Siempre repetía a los demás que la verdadera riqueza no estaba en el oro enterrado, sino en el agua que corría del pozo, en la tierra que volvía a dar frutos y en la unión de la comunidad. Los fines de semana, José visitaba el panteón. Llevaba 3 velas y las colocaba en la tumba de Ernesto García. Rezaba en silencio, agradeciendo la oportunidad que aquel espíritu le había dado. No pedía más, no exigía nada, solo agradecía. Y con ese acto sencillo, recordaba que su prosperidad tenía un origen misterioso y sagrado. Esta etapa de su vida fue el despertar de la prosperidad, pero también el inicio de una nueva responsabilidad, porque José entendió que cada don recibido trae consigo un deber. El oro no era solo un regalo, era también una prueba de si sería capaz de manejarlo con humildad o dejarse arrastrar por la ambición. Y ese desafío, aunque oculto, sería el que realmente marcaría su destino. El encuentro con lo desconocido y la revelación del alma errante. José llegó al municipio de San Jacinto con las primeras luces del amanecer. Su rostro mostraba el cansancio de una noche en vela, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Había logrado superar la primera prueba. El aire fresco de la mañana le devolvió un poco de fuerza.
y con pasos temblorosos preguntó a los habitantes dónde se encontraba el edificio del municipio. Al llegar, entregó la carta con un suspiro profundo, como si hubiera descargado de sus hombros el peso de toda una comunidad. El funcionario que lo recibió leyó con detenimiento la petición de los campesinos, y aunque no dio respuestas inmediatas, José sabía que al menos había cumplido con su misión. Con el poco dinero que había recibido de los pueblerinos, se hospedó en unas cabañas a las afueras del municipio. Aquella noche durmió como nunca, protegido por paredes sencillas y un techo humilde, pero suficientes para darle seguridad. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por comenzar: el regreso. Al amanecer del segundo día, emprendió el viaje de vuelta. Esta vez estaba decidido a no dejar que la noche lo alcanzara en medio del monte. Caminaba con determinación, recordando cada palabra que el anciano le había dicho la noche anterior. Pero, como si el destino quisiera recordarle que nada estaba bajo su control, en un punto del camino, lo volvió a encontrar. Allí estaba, en medio de la carretera, el mismo hombre mayor con sombrero y abrigo largo, esperando como si supiera exactamente dónde pasaría. José sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo era posible que aquel hombre hubiera llegado antes que él, si lo había dejado kilómetros atrás? Su voz temblorosa apenas logró pronunciar unas palabras. ¿Cómo llegó hasta aquí, don? El anciano lo miró fijamente y respondió con calma. Conozco todos estos rumbos, joven. Veo que pudiste llegar a salvo. José, aún con el corazón acelerado, le agradeció con sinceridad. Gracias por la advertencia que me dio, señor. Si no fuera por usted, quizá no estaría aquí. Dígame, ¿puedo hacer algo por usted como muestra de agradecimiento? El viejo lo observó en silencio y luego asintió lentamente. Eres una buena persona, por eso te ayudé. Y sí, hay algo que quiero pedirte. Cuando regreses a San Nicolás, debes ir al panteón del pueblo. Allí busca la tumba de un hombre llamado Ernesto García. Enciende 3 velas por 9 noches seguidas y reza por su alma. No pidas nada para ti, solo reza. Si cumples con esto, recibirás una recompensa. La propuesta cayó como un trueno en el corazón de José. ¿Qué clase de favor era ese? ¿Por qué un extraño le pedía algo tan particular? Algo que implicaba adentrarse de noche en el cementerio. No obstante, el campesino recordaba con claridad que el anciano ya lo había salvado una vez. Si aquella advertencia resultó cierta, ¿qué derecho tenía ahora a desconfiar? Aunque con dudas aceptó. Está bien, patrón, lo haré, murmuró con resignación. De regreso en San Nicolás, el pueblo lo recibió como a un héroe. Había logrado entregar la carta y con ello abrir una puerta de esperanza para todos. Su esposa lo abrazó con lágrimas en los ojos, orgullosa y aliviada. Los vecinos lo miraban con respeto. José, sin embargo, no podía apartar de su mente las palabras del anciano. La tumba, las velas, las 9 noches, era como si su destino ahora estuviera ligado a ese extraño encargo. Una semana después, cuando la luna iluminaba débilmente las calles de San Nicolás, José tomó una linterna y se dirigió al panteón. El aire era frío y el silencio abrumador. Cada crujido de las ramas bajo sus pies lo hacía estremecerse. Finalmente llegó a la tumba con el nombre de Ernesto García grabado en la piedra. Con manos temblorosas encendió 3 velas y comenzó a rezar. No pidió nada para sí, solo elevó sus plegarias por el alma de aquel desconocido. Noche tras noche repitió el ritual. Al principio lo hacía con miedo, pero con el paso de los días comenzó a notar algo extraño. El lugar se sentía menos sombrío, más tranquilo, como si una energía invisible estuviera siendo liberada. En la 9ª noche, mientras sus labios murmuraban la última oración, un viento fuerte recorrió el panteón. Las velas parpadearon violentamente, y entonces lo vio. El anciano estaba de pie frente a él una vez más. José sintió que el corazón iba a salirse de su pecho. El viejo lo miraba con una sonrisa serena. Gracias, amigo. Has cumplido con tu parte. Ahora mi alma podrá descansar en paz. En ese instante, José comprendió la verdad que le heló la sangre.
El anciano que lo había guiado y protegido era el mismo Ernesto García, el hombre cuyo nombre estaba en la tumba frente a él. Era un alma en pena, un espíritu errante que necesitaba ayuda para alcanzar la paz. Ahora que mi alma está libre, cumpliré lo prometido, continuó el espectro. En las faldas de esa montaña hay un pequeño tesoro enterrado. Ve a buscarlo. No es mucho, pero será suficiente para que salgas de la miseria. Solo recuerda una cosa: no uses este oro para regalarlo ni para hacer caridad. Utilízalo para ti y tu familia, pero comparte lo que de verdad importa: el agua, la comida y lo que la tierra produzca. Si rompes esa regla, lo perderás todo. La revelación lo dejó sin palabras. No sabía si debía alegrarse o temer aún más. ¿Podía confiar en un espíritu? ¿Podía creer en un tesoro oculto? Sin embargo, la calma en la voz del anciano y la certeza de que ya lo había salvado antes lo convencieron de que debía intentarlo. Cuando el espíritu desapareció, José quedó solo en el panteón, con la piel erizada y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado la oscuridad, había obedecido la petición de un alma errante y ahora estaba a punto de descubrir si aquella promesa de prosperidad era real. El campesino no lo sabía aún, pero estaba a punto de aprender una lección que marcaría su existencia. A veces la ayuda más inesperada viene de los lugares más misteriosos, y la verdadera riqueza no siempre se mide en oro, sino en lo que uno comparte con los demás. Las pruebas de la abundancia y las tentaciones del corazón humano. El tiempo transcurrió y con él comenzaron a florecer no solo las cosechas de San Nicolás, sino también las ilusiones. El agua del pozo corría fresca y generosa, los campos reverdecían como nunca y la comunidad recuperaba la sonrisa perdida. Sin embargo, con la abundancia llegaron también nuevas pruebas, más silenciosas, más peligrosas y, a menudo, más difíciles que la propia pobreza. Las tentaciones del corazón humano. José había aprendido desde joven a sobrevivir con poco, a valorar cada grano de maíz y cada sorbo de agua, pero ahora debía aprender algo distinto: a administrar la abundancia sin dejarse corromper. Ese era el verdadero desafío que el anciano espíritu le había dejado entre líneas, porque la escasez prueba la resistencia del cuerpo, pero la abundancia pone a prueba la fortaleza del alma. Al principio, José mantenía el cofre escondido en un rincón secreto de su casa, como si temiera que alguien pudiera descubrirlo. Solo su esposa conocía aquel lugar, y ambos juraron no revelar a nadie lo que allí guardaban. Pero con el paso del tiempo, algunos vecinos comenzaron a sospechar. Preguntaban cómo había logrado financiar la construcción del pozo, de dónde había sacado los recursos para pagar jornaleros y comprar herramientas. José siempre respondía que lo poco que tenía lo usaba con sabiduría, y que Dios había bendecido sus esfuerzos. Esa respuesta calmaba a algunos, pero despertaba la curiosidad de otros. Las tentaciones no tardaron en llegar. Algunos vecinos, impulsados por la codicia, comenzaron a acercarse a él con peticiones inusuales. «José, préstame unas monedas y te prometo que te devolveré el doble. José, ayúdame a comprar más tierras tú que ahora puedes». Otros, en cambio, lo buscaban con palabras dulces, adulándolo con halagos que antes jamás habían pronunciado. José, que conocía las advertencias del anciano, se mantuvo firme. Recordaba cada palabra. No uses este oro para regalarlo ni para hacer caridad. Usa lo que necesites para ti, pero comparte lo que realmente importa: el agua, la comida y lo que la tierra te provea. Aquella instrucción era dura de cumplir, porque todo su ser quería ayudar, quería aliviar el dolor de los demás. Sin embargo, comprendía que el oro tenía una condición. Si rompía esa regla, lo perdería todo. Así que buscó la manera de compartir sin romper la promesa. Regalaba agua del pozo a todos, compartía las cosechas de su tierra, ofrecía semillas y enseñaba técnicas de cultivo, pero nunca tocaba el oro para los demás. Esa diferencia era sutil, pero vital. Aún así, las habladurías crecieron. Algunos lo acusaban en secreto de avaro, de esconder riquezas mientras los demás seguían siendo pobres.
Otros lo miraban con recelo, convencidos de que había hecho un pacto oscuro. La envidia se coló como sombra en la comunidad. José lo sentía en las miradas, lo escuchaba en los murmullos, lo intuía en las reuniones, y aunque le dolía, sabía que no debía claudicar. La verdadera batalla no era contra la opinión del pueblo, sino contra sus propias dudas. Porque sí, José también se cuestionaba. Había noches en que, al mirar el cofre, sentía el deseo de repartirlo todo, de silenciar rumores con generosidad. Había otras en que pensaba en comprar más tierras, en crecer más de lo necesario. La tentación de la ambición se disfrazaba de buenos deseos y se le colaba en el corazón. Su esposa era su mayor apoyo en esos momentos, recordándole siempre que la promesa debía cumplirse. No olvides lo que te dijo aquel anciano, José. Él ya te salvó una vez y su advertencia no puede tomarse a la ligera. Sus palabras eran como anclas que lo mantenían firme. Las pruebas no eran solo sociales, también eran personales. La riqueza trajo consigo el cansancio de la vigilancia. Dormía con un ojo abierto, temiendo que alguien descubriera el secreto. A veces, al caminar por las calles, tenía la sensación de que lo seguían, de que alguien buscaba arrebatarle el tesoro. El peso de aquel cofre, más que de monedas y joyas, era de responsabilidad, y esa carga, aunque invisible, lo acompañaba a todas partes. Una noche, mientras visitaba la tumba de Ernesto García con sus 3 velas encendidas, José habló en voz baja, casi como un reproche. ¿Por qué me diste este tesoro con tantas condiciones? ¿No habría sido mejor vivir en la pobreza pero con tranquilidad? Ahora tengo lo que necesito, pero también siento que vivo con miedo. El viento sopló fuerte entre los cipreses, como si el alma de Ernesto aún lo escuchara. Y en ese instante José comprendió algo que le heló el corazón. El oro no era un premio, era una lección. El espíritu no le había dado riquezas para que disfrutara sin límites, sino para que aprendiera el equilibrio entre el tener y el ser, entre la posesión y la esencia. El campesino regresó a casa esa noche con una convicción más clara. El oro debía ser tratado como una semilla, escondido bajo tierra, protegido, esperando el momento justo para dar fruto, y jamás desperdiciado por capricho. Su vida debía girar no en torno al cofre, sino en torno al agua, la tierra y la gente. Esa era la manera de honrar el pacto, de convertir la abundancia en bendición y no en condena. Los años pasaron y, aunque el oro permanecía intacto en gran parte, el verdadero legado de José era otro. Había enseñado a su pueblo a trabajar en unión, a valorar lo que la naturaleza les ofrecía, a no depender de un tesoro oculto, sino de sus propias manos. La envidia fue cediendo y poco a poco el respeto genuino reemplazó a la desconfianza. La abundancia ya no era motivo de división, sino de aprendizaje. Y José, cada vez que miraba al cielo estrellado, repetía para sí una frase que se convirtió en su mantra. La riqueza no está en lo que guardo, sino en lo que comparto con amor. El legado eterno y la transformación del alma. Los años avanzaron como ríos silenciosos que nunca dejan de correr. José, aquel campesino humilde que un día fue señalado para cargar con una carta de auxilio, ya no era el mismo joven lleno de miedo. Su cabello había encanecido, sus manos se habían endurecido aún más, pero en sus ojos brillaba una luz distinta, la de quien ha aprendido a ver la vida con profundidad. El oro del cofre permanecía en gran parte escondido, pero lo que realmente había multiplicado no eran las monedas, sino la fe, la sabiduría y la unión de su comunidad. San Nicolás había cambiado. Las calles polvorientas que antes reflejaban tristeza, ahora estaban llenas de niños que corrían y reían. Los campos que alguna vez fueron grietas secas eran ahora mantos verdes y fértiles. El agua del pozo no solo alimentaba las cosechas, también era símbolo de esperanza, de vida y de prosperidad. Los ancianos decían que nunca habían visto al pueblo tan lleno de fuerza y armonía, y todo aquel cambio tenía un nombre, José. Pero él nunca quiso el crédito. Siempre insistía en que el verdadero héroe era el espíritu de Ernesto García, aquel anciano que lo había salvado en la oscuridad,
guiado en el camino y puesto en sus manos la mayor lección de su vida. José se convirtió en un guardián de esa memoria. Cada fin de semana visitaba el panteón, colocaba 3 velas en la tumba de Ernesto y rezaba con gratitud. No pedía riquezas, no pedía favores, solo agradecía por el encuentro que había cambiado su destino y el de todo un pueblo. Con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a acompañarlo. Primero fueron unos pocos, luego fueron decenas. Todos entendieron que aquellas visitas no eran simples rituales, sino actos de reconocimiento. Porque el alma de Ernesto no había sido solo un fantasma que pidió descanso, sino una presencia que dejó una enseñanza eterna. Que la verdadera riqueza está en lo que se comparte, y que la abundancia solo florece cuando se administra con humildad. José transmitió estas ideas no solo con palabras, sino con su ejemplo. Enseñaba a los niños a sembrar la tierra con paciencia, a no desperdiciar el agua, a trabajar juntos en lugar de competir. Decía siempre: el oro puede perderse, pero el fruto de tus manos, la unión de tu familia y la gratitud de tu corazón son tesoros que nadie puede arrebatarte. Esas frases quedaban grabadas en la memoria de cada generación, como semillas de sabiduría que germinaban en los corazones. Claro que las tentaciones nunca desaparecieron del todo. Siempre había forasteros que llegaban al pueblo con promesas de negocios, con la intención de comprar tierras baratas o explotar los recursos. Pero José, con voz firme, repetía las palabras del anciano: no todo lo que brilla es para regalar. El oro es solo un medio. Lo que realmente debemos compartir es lo que brota de la tierra. Esa claridad protegió al pueblo de caer en manos ambiciosas y mantuvo viva la esencia de San Nicolás. Con los años, el cofre fue gastándose lentamente, pero siempre de manera justa, en aquello que realmente era necesario. Cuando hubo que reparar el pozo, José tomó algunas monedas. Cuando una familia sufrió una desgracia y perdió sus tierras en un incendio, él ayudó discretamente. No era caridad ciega, era apoyo concreto, equilibrado, sin romper nunca la condición del espíritu. José había entendido la lección, que el oro no era para alimentar la vanidad, sino para sostener lo esencial. Finalmente, cuando José envejeció y sintió que sus fuerzas comenzaban a menguar, reunió a su esposa, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Les contó la historia completa, sin ocultar detalle alguno. El viaje al municipio, el encuentro con el anciano, la advertencia en el monte, las 9 noches en el panteón, el hallazgo del tesoro y las condiciones que lo acompañaban. Los jóvenes escuchaban con los ojos abiertos y el corazón palpitando. No podían creer que la prosperidad de su pueblo tuviera un origen tan misterioso. José les dijo: no quiero que esta historia se olvide, porque no es solo mía. Es la historia de cómo la fe, la obediencia y la gratitud pueden cambiar la vida de cualquiera. No vean el oro como riqueza, vean el agua, la tierra y el trabajo como la verdadera herencia que les dejo. Esa noche, mientras la luna bañaba el pueblo con su luz plateada, José cerró los ojos con una sonrisa tranquila. No temía a la muerte, porque sabía que había cumplido su misión. Había honrado la promesa hecha al espíritu. Había compartido lo que realmente importaba y había sembrado en su gente un legado de sabiduría. Su alma, como la de Ernesto García, encontraría descanso, porque había vivido con rectitud. Después de su partida, San Nicolás nunca olvidó su nombre. El pozo continuó dando agua, los campos siguieron floreciendo, y la historia del campesino que escuchó a un alma errante se transmitió de generación en generación, no como un cuento de miedo, sino como una parábola de esperanza. José se convirtió en símbolo de valor, de humildad y de amor por la comunidad, y así, la enseñanza quedó grabada para siempre. En medio de la sequía más dura, puede nacer la mayor abundancia si hay fe para obedecer, humildad para compartir y valentía para escuchar incluso a las voces que parecen venir del más allá. Porque la vida, al igual que el viaje de José, siempre nos presenta pruebas. Algunas en forma de escasez, otras en forma de abundancia. Y lo que realmente define nuestro destino
no es lo que recibimos, sino cómo decidimos usarlo. El paso del tiempo nunca se detiene. Como una semilla que germina y se convierte en un árbol que da sombra a quienes nunca conocieron al sembrador, así ocurre con las acciones de quienes deciden vivir con propósito. La historia de José no terminó con la construcción del pozo, ni con el hallazgo del tesoro, ni siquiera con la prosperidad que experimentó su pueblo. Su verdadera historia, en realidad, comenzó mucho después de su partida, porque hay vidas que se apagan físicamente, pero cuya luz sigue brillando, intensa, en las generaciones venideras. Cuando José entregó su último aliento bajo el manto sereno de una noche de luna clara, el pueblo de San Nicolás se sumió en un profundo y respetuoso silencio. Hombres, mujeres, niños y ancianos se reunieron en la plaza central, no por obligación, sino por un sentimiento genuino, para honrar su memoria. No había estatuas de mármol ni monumentos ostentosos. No se escucharon himnos oficiales ni discursos políticos vacíos. Lo que había era algo mucho más poderoso: lágrimas sinceras, abrazos que reconfortaban el alma y palabras de gratitud que brotaban, puras, del corazón de un pueblo entero. José no había sido un gobernante, ni un general, ni un hombre poderoso con un apellido ilustre. Había sido un campesino humilde, un hombre de tierra y sudor, de manos callosas y mirada honesta. Y sin embargo, su vida había tenido un impacto más profundo y duradero que la de muchos ricos y señores que la historia apenas recuerda. Su esposa, ya envejecida pero con una mirada firme que reflejaba la fortaleza de una vida compartida, se paró frente a la multitud, con la voz temblorosa, pero llena de convicción. Les recordó a todos que José no había sido guiado por la ambición de poder o de riqueza. Su brújula había sido la fe y la obediencia. Les recordó que lo que habían construido como comunidad no fue gracias al brillo de un cofre de oro, sino gracias al respeto a una promesa hecha en la oscuridad y a la disciplina férrea de vivir cada día con humildad. Los más jóvenes escuchaban en silencio, con los ojos bien abiertos tratando de comprender. Muchos se preguntaban cómo era posible que un solo hombre, un hombre como sus propios padres o abuelos, hubiera transformado para siempre la historia de su gente. El eco de esa vida sencilla pero extraordinaria se convirtió en la enseñanza más valiosa, transmitida de padres a hijos, de abuelos a nietos, como el tesoro más preciado de San Nicolás. Cada año, en el aniversario de su muerte, el pueblo entero realizaba una peregrinación al panteón. No solo iban para colocar flores y velas en la tumba de José, sino que en un acto de profunda sabiduría, también encendían 3 velas en la tumba de Ernesto García el Alma, que desde el más allá había iniciado aquel increíble destino. Habían comprendido algo fundamental. No se trataba de honrar a un fantasma, sino de recordar que hasta las almas que parecen perdidas pueden tener un propósito crucial en la vida de los vivos, encendiendo una chispa que cambia el rumbo de la historia. Los niños crecían escuchando estas narraciones de boca de los ancianos, sentados al calor del hogar o en los bancos de la plaza. Escuchaban cómo José partió con solo una carta y mucha incertidumbre, buscando ayuda para su pueblo sediento. Escuchaban cómo enfrentó el peligro real de los bandidos en el camino, con el miedo corriéndole por las venas, pero sin detenerse. Escuchaban cómo, en medio de la oscuridad y la soledad, escuchó la voz de un extraño, y cómo la obediencia a ese encargo misterioso trajo el agua y la prosperidad a todo un pueblo. Y en esas historias, contadas una y otra vez, los pequeños aprendían lecciones que ningún libro de texto podría enseñarles. Aprendían que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aún con el corazón temblando. Aprendían que la fe no es ver para creer, sino creer para poder ver. La herencia invisible de José no fue el oro. Con el paso de los años, aquel cofre se fue vaciando poco a poco, utilizado para el bien común, para construir, para ayudar. Tampoco fue el pozo, porque aunque seguía dando agua fresca y cristalina, el tiempo lo desgastaba, como desgasta todo lo que es material.
La verdadera herencia, la que era a prueba de tiempo y de ladrones, fue un conjunto de valores que se tejieron en el alma misma del pueblo, transmitidos de boca en boca, de mirada en mirada, de acto en acto. La gratitud por lo recibido, la fe en lo que no se ve, la disciplina para trabajar cada día y la humildad para recordar siempre su origen. Esa era la riqueza que nadie, jamás, podría arrebatarles. Con el paso de los años, San Nicolás se convirtió en un faro de esperanza para los pueblos vecinos. Cuando la sequía azotaba otras regiones y la desesperación se apoderaba de la gente, se escuchaba decir: vayan a San Nicolás, allí aprendieron a resistir. Allí saben cómo compartir lo poco que tienen. La fama del pueblo no provenía de su oro, que ya no existía, ni siquiera de su agua, sino de su ejemplo de unión, de su capacidad para sobreponerse a la adversidad juntos. Y siempre, en el centro de esas narraciones que se contaban en otros pueblos, aparecía la figura de José, no como un santo perfecto e inalcanzable, sino como lo que fue, un ser humano que, en un momento crucial, eligió confiar en lo desconocido y obedecer a una voz que muchos otros habrían despreciado como una simple locura. Lo más hermoso de esta herencia invisible es que se convirtió en una brújula moral para las generaciones siguientes. Se integró en su ADN cultural cada vez que un joven se encontraba frente a una decisión difícil, ante una encrucijada en su vida. Las palabras de los ancianos resonaban en su mente, casi como un eco. Recuerda a José, recuerda lo que aprendió de Ernesto. No elijas el camino más fácil, elige el correcto. No busques lo que solo brilla por fuera, busca lo que alimenta el alma, y así, como una canción que se aprende en la infancia y nunca se olvida, la vida de aquel campesino humilde se transformó en un legado eterno. Porque aunque los cuerpos mueren y los monumentos se derrumban, las acciones verdaderas, las que nacen del corazón, se multiplican como ecos que viajan a través de los siglos, y cada uno de esos ecos lleva consigo un recordatorio poderoso y universal. Que una sola vida, por humilde que parezca, tiene el poder de cambiar el destino de muchos. Una sola vida, si se vive con fe, con valor y sobre todo, con una profunda gratitud. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte al canal y a compartirla, para que el eco de estas enseñanzas siga viajando. Nos vemos en el próximo video. Al cerrar esta historia, es momento de que nos preguntemos, ¿qué significa realmente el relato de José y el alma en pena? ¿Es solo un cuento de pueblo para asustar a los niños en la noche? ¿O es una metáfora poderosa que nos revela verdades profundas sobre nuestra propia existencia? La voz del anciano, que advertía en el monte con palabras serenas, no es solo la voz de un espíritu, es la voz de la conciencia que todos llevamos dentro. Esa voz que muchas veces ignoramos cuando nos susurra: no tomes ese camino, no te detengas en ese lugar, no hagas lo que sabes que traerá desgracia. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has callado esa voz interior y has terminado pagando las consecuencias? José, en cambio, eligió escucharla, eligió confiar en lo que parecía irracional, y gracias a eso salvó su vida y cumplió con la misión que tenía entre manos. El mensaje eterno de esta historia es claro. En medio de la oscuridad, siempre hay señales que nos muestran un camino más seguro, aunque a menudo sea más largo y más difícil. La vida nos pone pruebas disfrazadas de peligros y oportunidades disfrazadas de miedo. Y la gran pregunta que queda en el aire es: ¿tenemos el valor de obedecer esa voz interior que nos advierte, aunque no entendamos del todo por qué? El alma de Ernesto García no solo representaba un espíritu errante buscando descanso, representaba también la memoria de los que ya no están, el eco de los que vivieron antes que nosotros y que, de alguna forma, aún quieren enseñarnos algo, porque todos cargamos en nuestra sangre las voces de nuestros ancestros, de aquellos que lucharon, que sufrieron y que soñaron para que hoy estemos aquí, ocupando un lugar en el mundo. Escuchar a Ernesto es como escuchar la voz de la historia, esa que nos dice: haz lo correcto, aunque cueste,
Cumple con tu deber aunque nadie lo vea. La recompensa llegará y no será en oro sino en paz para tu alma. Y finalmente, la condición que impuso el anciano: no regales el oro, comparte lo que realmente importa. Es quizá la enseñanza más poderosa de todas. Vivimos en un mundo donde a menudo confundimos el valor con el dinero, donde medimos el éxito en cifras, y nos olvidamos de que lo más valioso es aquello que no se puede comprar: el agua que bebemos, la comida que nos nutre, nuestra salud, la amistad sincera, la familia, la fe que nos sostiene. José entendió que el oro podía perderse en cualquier momento, pero la abundancia de la tierra, si se compartía con amor y generosidad, podía sostener a generaciones enteras. Hoy, al escuchar esta historia, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aplicarla a su propia vida. Quizá no nos encontremos con un espíritu en el monte, ni descubramos un cofre enterrado bajo un árbol, pero todos, sin excepción, enfrentamos pruebas, todos caminamos por noches oscuras, y todos debemos decidir si confiamos en nuestra conciencia o nos dejamos arrastrar por el miedo y la ambición desmedida. La voz del alma en pena sigue resonando, ya no en los campos de San Nicolás, sino en el corazón de quien escucha con atención. Y su mensaje eterno es este: que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes con amor. Que la verdadera paz no se encuentra en acumular, sino en vivir agradecido por lo que tienes. Y que la verdadera vida no consiste en evitar la muerte, sino en dejar un legado que siga iluminando el camino de otros cuando ya no estemos. Porque, al final, todos somos como José, viajeros en un camino oscuro, cargando cartas invisibles que llevan la esperanza de muchos. Y todos necesitamos escuchar esa voz misteriosa que nos guía y nos dice: no te detengas aquí, sigue adelante, elige el camino correcto. Quien obedece esa voz, aunque tiemble de miedo, encontrará no solo el amanecer al final de la noche, sino también la paz duradera de su propia alma. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a compartirla y a suscribirte para seguir explorando juntos estos mensajes que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.